Sal de mi casa. Así salió de su garganta, como un golpe seco contra la madera vieja de mi comedor. Yo aún tenía las manos manchadas de masa de tamal. La mesa brillaba bajo la luz amarilla, esa mesa que había pulido desde el amanecer. Mi nuera me señaló la silla, como si yo fuera una intrusa en un lugar que no conocía. «Tú no te sientas ahí», eso dijo, mientras sus ojos buscaban hundirme. Pero esa era mi casa, el único lugar donde todavía respiraba la memoria de Héctor. Me levanté despacio, avancé con una calma que no sentía, y lo que hice después la dejó helada. Y para seguir escuchando esta historia, detente un momento y revisa si ya estás suscrito al canal. La sala quedó en silencio, un silencio que casi se podía tocar. Los invitados congelaron los tenedores a medio camino, algunos con la boca entreabierta, otros fingiendo no mirar. El aroma del pozole rojo, que llevaba hirviendo desde las 5 de la mañana, se mezcló con el dolor que me trepaba por la garganta. Las flores que corté del jardín parecían inclinarse hacia mí, como si quisieran protegerme. Mauricio bajó la mirada. Ese fue el golpe más duro, más que las palabras de Isabela. Mi propio hijo sin levantar la voz, sin protegerme, sin decir «Madre, siéntate aquí a mi lado». Sentí que el piso se movía, no porque Isabela gritara, sino porque él callaba. Y ese silencio suyo sería la primera grieta de algo que yo no imaginaba. Respiré hondo para no quebrarme. Yo había pasado la madrugada cocinando los tamales que tanto les gustaban de niños. Había limpiado los pisos hasta ver mi reflejo. Había planchado los manteles que mi madre bordó antes de morir. Había puesto flores que sembré con Héctor, cuando aún soñábamos con crecer viejos juntos. Todo para celebrar el cumpleaños de Isabela, como si fuera hija mía. Y aún así ella me expulsaba de mi propia mesa, de mi propio hogar. Había crueldad en su voz, una crueldad afilada y fría, y detrás de esa crueldad había algo más. Algo que entonces yo no entendía. Cuando salí de la cocina, vi su bolso abierto sobre la encimera. No fue intencional, no quise mirar, pero mis ojos encontraron un sobre blanco. Sobresalto, temblor. Dentro se veía una palabra escrita en negritas. Legal. Me detuve un segundo, con un mal presentimiento arrastrándome por la espalda. No era normal que guardara papeles así. No en una fiesta, no en mi casa. Sentí que algo se escondía detrás de ese gesto de expulsarme del comedor, como si no quisiera que yo me sentara allí, porque temía que yo escuchara algo, o que yo descubriera aquello que venía preparando en silencio. Los murmullos comenzaron a llenar el aire. La prima de ella, una joven de sonrisa venenosa, hizo un comentario bajo que todos escucharon. Algo como ya era hora de poner orden en esta casa. Esa palabra, orden, me atravesó. Nadie pone orden en una casa ajena, a menos que esté planeando convertirla en suya. No respondí. No confiaba en mi voz. Tenía miedo de que saliera quebrada. Me limité a mirar a Mauricio. Él no levantó la vista. Ese gesto me abrió una herida vieja, de esas que uno pensaba ya cerradas. Caminé hacia la puerta, no para irme, sino para recuperar control. El aire fresco de la calle golpeó mi rostro, y pensé en mi esposo, en su manera suave de calmar tormentas. Pensé en cómo él siempre decía que la casa era un refugio, no un campo de batalla, y sin embargo eso era lo que estaba ocurriendo. Una batalla silenciosa, más peligrosa que un grito. Volví a entrar despacio, observando cada detalle. El mantel perfecto, las velas encendidas, los ojos esquivos de los invitados. Todos sabían algo. Todos habían visto el cambio antes que yo. Isabela se cruzó de brazos. Tenía una seguridad que no le conocía, como si supiera que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias, como si mis años, mi duelo, mi soledad la hubieran convencido de que yo ya no contaba. Y allí lo entendí. Ella no me veía como suegra, me veía como un obstáculo. Yo era un estorbo entre ella y algo más grande, algo que no tenía que ver con respeto ni familia, sino con poder. Y ese poder, en México, siempre está ligado a una casa, a un terreno, a un testamento. Mis piernas temblaron un instante, pero no permití que lo notaran. No iba a regalarles la satisfacción de verme rota.
Me senté en el sillón que compartí con Héctor tantas veces, buscando fuerza en la memoria. Recordé la primera Navidad en esa casa, los adornos sencillos, el olor a pino fresco. Recordé cómo él decía que la casa debía quedarse siempre en manos de alguien que la amara. Y de pronto, lo vi claro. Isabela no amaba nada de ese lugar. Solo amaba lo que podía sacar de él. Los invitados retomaron la conversación. Tensa, frágil. Yo seguía callada, pero mis pensamientos ardían como brasas. Cada palabra que Isabela soltaba tenía filo, como si buscara marcar territorio. Hablaba de reformas en la casa, de cambiar muebles, de derribar una pared, como si la dueña fuera ella, como si yo no estuviera allí, como si ya hubiera decidido mi lugar en el mundo, afuera. Cuando me levanté del sillón, algo pasó que quebró el aire. Isabela caminó hacia la puerta principal. Yo pensé que iba a abrir para que entrara más gente, pero escuché el sonido, un clic seco, contundente. Había cerrado la puerta con llave. Se volvió hacia mí, sin vergüenza alguna, y dijo una frase que cargaba meses de intención acumulada. Aquí mando yo. Los invitados miraron al suelo, a la pared, a cualquier lado que no fuera mi rostro. Nadie quería ser testigo de lo que estaba por desatarse, y sin embargo allí estaba yo, entendiendo por fin que nada de esto era casual. No era un arrebato, no era un mal día, era un plan, y ese plan, aunque entonces yo no lo sabía, ya estaba escrito en esos papeles que asomaban de su bolso, papeles que pronto revelarían algo más oscuro de lo que cualquier madre quisiera imaginar. El silencio que siguió a esa frase se quedó pegado a las paredes como humedad vieja. Aquí mando yo. Todavía lo escucho en mi cabeza, como si hubiera sido un sello estampado sobre mi dignidad. Algo dentro de mí se quebró, pero no hacia afuera, hacia adentro. Había un tipo de frialdad en su mirada que no conocía, una especie de certeza calculada que no se construye de la noche a la mañana. Y mientras ella caminaba con esa seguridad, sentí que todo lo que había amado en esa casa se replegaba, se escondía, esperaba. La traición, cuando llega de quien duerme bajo tu techo, tiene otro peso, uno que cala hondo y no suelta. Mis ojos se posaron otra vez en el bolso sobre la mesa. Ese sobre blanco seguía allí, implacable, como si quisiera ser encontrado. Un presentimiento se me subió por la espalda, lento, firme, doloroso. No quería saber, pero tampoco podía seguir ignorando lo que ya estaba delante de mí. Algo me decía que esa no era una simple discusión familiar, ni un mal carácter que se calentó por el festejo. Ella estaba ejecutando un plan, y ese plan tenía raíces legales, frías, peligrosas. La casa que construimos con Héctor era el objetivo. Yo era el obstáculo. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. La puerta del baño se abrió, y salió mi vecina Rosario, que había venido solo a dejar un postre. Su mirada se cruzó con la mía, y por un instante vi miedo. Me tomó del brazo, discretamente, como queriendo advertirme sin que nadie más lo notara. Me susurró casi sin mover los labios: tu nuera ha estado preguntando por el precio de tu casa. El mundo se me cerró como un puño. La casa no estaba en venta, nunca había estado. ¿Por qué quería saber ella eso? Mi respiración cambió, se volvió corta, espesa. Había escuchado rumores de suegras que perdían propiedades por manipulaciones legales, pero jamás pensé que mi familia pudiera entrar en esa categoría de historias que uno ve en relatos de la vida real. Nunca me imaginé protagonista de un drama familiar de esos que la gente comenta bajito para no atraer mala fortuna. Pero allí estaba yo, de pie en mi propio comedor, sintiendo que algo más grande que un conflicto doméstico se estaba gestando detrás de mis espaldas. Mientras trataba de recomponerme, Isabela volvió a la mesa con un tono extrañamente amable. Dijo que quería reorganizar las habitaciones, que iba a redecorar la casa, que ya había hablado con un arquitecto. Los invitados sonrieron con incomodidad. Yo no dije palabra, porque entonces, en medio de esa falsa cordialidad, escuché a uno de los primos preguntarle si ya había visto la evaluación actual del terreno. Ella respondió que sí, con una seguridad que me cortó el aire. Ella sabía algo que yo no, y no era algo bueno. Intenté acercarme a Mauricio, necesitando al menos una mirada suya que me recordara que yo todavía significaba algo en su mundo.
Pero él estaba rígido, como si también supiera más de lo que admitía. Su silencio pesaba más que cualquier palabra que hubiera podido decirme. Ese silencio me acusaba, me alejaba, me convertía en una figura secundaria en mi propia familia. Y ese dolor, silencioso y tenso, fue lo que me hizo volver a mirar el bolso. El sobre volvió a asomar. Necio, insistente. Mis dedos picaban por abrirlo, pero mis principios me detuvieron. No tenía derecho, o por lo menos eso pensaba entonces. Pero justo cuando di un paso atrás, la esquina del sobre cayó al suelo. Lo recogí por acto reflejo, y al hacerlo, vi una palabra que me heló la sangre. ¿Interdicción? Me temblaron las piernas. La interdicción no era una palabra cualquiera en México. Era un proceso para declarar incapaz a una persona adulta y tomar control de sus bienes. La mesa giró un segundo. O quizás fue mi cabeza. No entendía nada, pero entendía demasiado al mismo tiempo. Si ella tenía documentos de interdicción, ¿desde cuándo? ¿Quién se los había preparado? ¿Y por qué Mauricio no decía nada? Me enderecé con el sobre en la mano, dispuesta a confrontarla, pero entonces escuché la risa de Isabela detrás de mí. Una risa corta, nerviosa, como de quien ve que su secreto ha quedado al borde del descubierto. Se acercó caminando con paso lento, estudiado, calculador. Me dijo que no debía preocuparme tanto, que a mi edad era normal olvidar cosas, que pronto no tendría que encargarme de responsabilidades tan pesadas. Sus palabras eran una caricia hecha con cuchillo, ese tipo de tono que no grita, pero sí hiere, el tipo de manipulación emocional que entierra la dignidad de una mujer mayor bajo una máscara de preocupación falsa. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, y algo más, algo parecido al despertar. Los invitados empezaron a retirarse, con excusas torpes, como si entendieran que estaban parados en medio de un campo minado. Yo me quedé sola en la sala con ella y con Mauricio, los tres en un silencio insoportable. Isabela se sirvió una copa, cruzó las piernas, y me observó como si ya fuera dueña de todo. Mauricio jugaba con sus llaves, incapaz de mirarme a los ojos. Y entonces, sin quererlo, sin planearlo, ocurrió algo que partió la noche en dos. El teléfono de Isabela comenzó a vibrar sobre la mesa. Esa vibración cortó el aire. Un sonido simple que revelaría mucho más de lo que ella quería. La pantalla se iluminó y apareció un nombre que no reconocí. Era un hombre. La notificación decía algo que me desgarró más que el grito inicial. Mi amor. ¿Ya hablaste con el abogado? Ella intentó cubrir la pantalla, pero mis ojos ya habían visto. Y en ese segundo lo entendí. No era solo una disputa por la casa. No era una nuera que no me quería. Era una mujer enredada con alguien más, planeando algo oscuro, estructurado, destructivo. Mi corazón golpeó en mi pecho, como si quisiera salirse para buscar aire. Vi cómo ella se quedaba quieta, pálida, sorprendida de haber sido descubierta sin querer. Mauricio la miró desconcertado, sin comprender aún el alcance del mensaje. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la verdad estaba por salir a la luz, aunque todavía no supiera cómo sostenerla, porque lo que ese mensaje insinuaba apenas era el inicio de algo mucho más grande que estaba por caer sobre todos nosotros, como una tormenta que lleva meses formándose detrás de un cielo aparentemente tranquilo. El mensaje en la pantalla ardía todavía en mis ojos, como si estuviera escrito con fuego. Mi amor, ya hablaste con el abogado. Ese hilo de palabras abrió un abismo bajo mis pies. Isabela cerró el teléfono con un movimiento brusco, pero ya era tarde. La mentira se había quedado desnuda en medio de la sala. Mauricio miró a su esposa como si viera a una desconocida. Y por un instante, pensé que todo se resolvería allí mismo, pero él no dijo nada. Ese silencio suyo volvía a repetirse, como una sombra que seguía a mi dolor. Me apoyé en la mesa para no perder el equilibrio. El aire se volvió denso, espeso, lleno de un presentimiento que me apretaba el pecho. No sabía si llorar, gritar o quedarme en calma. Elegí la calma, porque algo en mí comprendió que la batalla que venía no sería emocional, sino estratégica. Había un plan detrás de ese mensaje, uno que mezclaba engaño, abogado y un futuro sin mí en esa casa.
Isabela se pasó la mano por el cabello e intentó sonreír, pero su voz le salió temblorosa. Era la primera vez que la veía perder control. Ese pequeño temblor suyo me dio fuerzas. La fiesta ya se había desarmado, y la casa quedó llena de platos vacíos y sombras largas. La cocina todavía olía a canela y maíz, una mezcla dulce y amarga que me recordaba cuánto había puesto de mi vida en esa celebración. Caminé hacia el jardín buscando aire, y al abrir la puerta escuché que mi vecina Rosario murmuraba mi nombre. Había esperado a que los invitados se fueran para hablar conmigo, sin que Isabela la oyera. Me tomó de la mano con esa urgencia que tienen las mujeres cuando reconocen el peligro en los ojos de otra mujer. Me dijo que en las últimas semanas había visto a Isabela reunirse con un hombre en un auto gris, siempre a la misma hora, siempre con papeles. No sabía quién era, pero la forma en que hablaban no era de trabajo, era de complicidad. Sentí que el piso del pasillo se me iba alejando, como si caminara dentro de un sueño torcido. No podía ser solo infidelidad, había algo más. Rosario bajó la voz hasta casi un susurro. Tu nuera preguntó si en tu testamento aparecía alguien más, además de Mauricio. Se me aflojó el corazón. Yo nunca había hablado con Isabela de mi testamento. Nunca. ¿Quién le había dicho algo acerca de mis papeles? La pregunta me mordió por dentro. Ya entrada la noche, Valeria llegó sin avisar. Mi hija siempre sentía cuando algo no iba bien. Apenas me vio, dejó caer su bolso y me abrazó fuerte, como si quisiera sostenerme para que no me desvaneciera. Le conté lo ocurrido, palabra por palabra, sin omitir nada. Vi cómo su expresión cambiaba, de sorpresa a inquietud, y luego a algo parecido a rabia contenida. Valeria no tenía miedo de Isabela. Ella siempre vio más allá de su sonrisa educada. Me dijo que había escuchado rumores. Gente del barrio comentando que Isabela planeaba reformas en la casa, como si ya fueran dueños. Un temblor me recorrió los dedos. La idea de ser desplazada de mi propio hogar, de verme arrinconada legalmente, me revolvió el estómago. Valeria me propuso revisar el bolso de Isabela, buscar pruebas, entender qué estaba tramando. Me negué al principio, pero la realidad ya no esperaba mi permiso. Ella abrió el bolso con movimientos precisos, sin perder tiempo. Allí dentro, encontramos los papeles que yo había sospechado, borradores legales con mi nombre, cálculos de propiedad, un listado de mis supuestos olvidos, cartas sin enviar al abogado, y entre ellos, un documento frío como la muerte. Una evaluación médica falsa, donde insinuaban que yo tenía deterioro cognitivo. Mi respiración se quebró. Sentí que el mundo se me encogía alrededor. Valeria apretó mis manos, pero yo solo podía pensar en la palabra que me perseguía desde la tarde. Interdicción. Intenté leer, pero mis ojos se nublaban. Cuando levanté la vista, Valeria tenía el rostro endurecido. Ya no era mi hija. Era una mujer lista para defender a su madre. Ella dijo que necesitábamos pruebas que fueran irrebatibles. No bastaba con sospechas. Era momento de volver sus secretos contra ella. Valeria instaló una pequeña grabadora detrás del florero en el comedor. Un aparato sencillo, casi invisible, de los que usa en su trabajo para entrevistas. Yo me sentía temblorosa. Temía que Isabela descubriera algo, pero esa noche, el destino parecía estar del lado de quienes callan demasiado tiempo. Desde la cocina escuchamos a Isabela hablar por teléfono, su voz un hilo agudo y ansioso. Decía que no me quedaba mucho por firmar, que Mauricio iba a cooperar, que el psiquiatra ya estaba arreglado. Cada palabra caía como una piedra en mi pecho. Ella no solo planeaba quedarse con la casa, planeaba hacerme pasar por incapaz. Me llevé las manos a la cara para no gritar. Sentía la traición como un fuego subiendo por mi cuello. Valeria presionó mi hombro para mantenerme firme. Debíamos dejar que hablara, que se hundiera sola, y lo hizo. Dijo que, una vez que la casa estuviera libre, se iría con el hombre del auto gris, que no pensaba seguir con Mauricio, que él era un paso necesario, nada más. El vaso que tenía en la mano casi se me cae. Mauricio, mi hijo, mi niño. Él no sabía nada. Él estaba siendo usado como parte de un plan que terminaría destrozándolo. Y allí, entre la pena y el coraje, algo despertó dentro de mí.
No iba a permitir que esa mujer destruyera la familia que yo había levantado con tanto esfuerzo. No iba a dejar que borrara mi historia, mi casa, mis recuerdos. Nadie tiene derecho a arrancarle la vida a otra mujer piedra por piedra. Valeria detuvo la grabación y me miró con una determinación que me sostuvo entera. Me dijo que teníamos lo necesario, que esto apenas comenzaba, que la verdad tenía que salir a la luz de frente, sin miedo. Yo asentí, sintiendo el pulso firme, sintiendo que por primera vez desde que comenzó todo, la sombra ya no me tragaba. La noche se había convertido en aliada, porque lo que escuchamos después, en esa misma grabación, revelaría una parte aún más profunda del plan de Isabela, una parte que rompería cualquier duda que quedaba y nos obligaría a actuar antes de que fuera demasiado tarde. La madrugada cayó sobre la casa como un manto denso, y aún así yo no podía dormir. Cada sonido parecía amplificado. Cada crujido de la madera me recordaba que mi hogar ya no era un refugio, sino un tablero donde se movían piezas en mi contra. Me senté en la cocina con una taza de té que se enfriaba entre mis manos, tratando de ordenar los pensamientos que me atravesaban como espinas. Valeria revisaba la grabación una y otra vez, anotando detalles, nombres, fechas, cualquier palabra que pudiera ayudarnos. La claridad de mi hija me sostenía, pero la herida seguía abierta, vibrando bajo la piel. No sabía aún cómo enfrentaría a Isabela frente a los demás. Sabía que la verdad debía mostrarse donde más le doliera, a la vista de todos. Y la oportunidad llegó antes de lo que imaginé. El domingo siguiente era la comida familiar anual en casa de mi hermana Lucía, un evento grande, lleno de primos, tíos y vecinos, donde nadie podía esconderse detrás del silencio. Me levanté temprano, con el corazón latiendo más rápido que de costumbre. La luz entraba por las ventanas, como si quisiera devolverme un poco de esperanza. Pero algo me decía que ese día no terminaría con risas. La casa de Lucía siempre fue un lugar cálido, y sin embargo, al cruzar la puerta sentí una tensión que no había sentido antes. Isabela ya estaba allí, vestida impecablemente, sonriendo como si nada en su vida estuviera podrido por dentro. Sus ojos se clavaron en mí apenas entré, tratando de medir si yo sabía algo, si mis manos temblaban, si mi voz era débil. Le devolví la mirada con una calma que no esperaba encontrar en mí. Ella se acercó con ese tono de cortesía hipócrita que tan bien manejaba. Me dijo que esperaba que la comida nos ayudara a dejar atrás los malentendidos, pero sus palabras escondían un filo que solo yo alcanzaba a sentir. Había demasiada seguridad en su postura, demasiada confianza en que el plan seguía en marcha. Entonces supe que el golpe debía darse allí mismo, donde la máscara no pudiera sostenerse. Mauricio llegó unos minutos después. Tenía el rostro cansado, un gesto que intentaba ocultar la tensión. Se acercó a Isabela para besarla, pero ella volvió la cabeza justo a tiempo para que sus labios no la tocaran. Un gesto pequeño, pero cargado de descuido. Mauricio no lo notó, o no quiso notarlo. Yo sí. Ese desprecio mínimo fue la chispa que encendió algo dentro de mí. Nadie mentirá así a mi hijo sin que el mundo lo vea. Las conversaciones empezaron a llenarse de risas, música suave, ruido de platos. Pero debajo de todo, había un murmullo distinto, una energía rara, como si la casa entera respirara a la espera de algo que estaba por estallar. Yo sentí que la calma me abandonaba un segundo, y el cuerpo me pedía sentarme. Pero entonces sucedió algo que cambió el ritmo de la sala. Valeria entró con una carpeta entre las manos. No dijo nada, no hizo ningún gesto dramático. Solo la dejó sobre la mesa larga, frente a todos, como si fuera un simple álbum de fotos. El sonido fue pequeño, pero el silencio que produjo después fue enorme. Los ojos de Isabela se movieron hacia la carpeta como si hubieran visto un fantasma. Su sonrisa se tensó, apenas un hilo, pero suficiente para revelar el miedo. Por dentro supe que era el momento. Me levanté despacio, dejando la servilleta a un lado, y caminé hacia la mesa. Podía sentir los corazones atentos alrededor, los murmullos apagándose, las miradas clavándose en mí. Mi voz salió suave, firme, contenida, del tipo de voz que no necesita gritar porque la verdad la respalda. Dije que antes de comer,
Necesitaba compartir algo que llevaba demasiado tiempo callando. Las conversaciones se extinguieron, como si alguien hubiera apagado la luz. Valeria reprodujo el audio desde su teléfono conectado al parlante del comedor. Una voz llenó la sala, la voz de Isabela. Había frialdad en su tono, un desprecio que nadie había escuchado antes. La primera frase cayó como un golpe seco, helando el aire. La vieja no durará mucho. Vi a mi familia abrir los ojos, enderezarse, mirar a Isabela buscando una explicación que no existía. La segunda frase desgarró lo que quedaba de la ilusión. Cuando tengamos la casa, nos vamos. Y la tercera. La tercera fue el tiro final. El psiquiatra ya está arreglado. El murmullo se transformó en un oleaje de indignación. Algunos se levantaron, otros retrocedieron, otros se llevaron la mano al pecho incapaces de creer lo que oían. Isabela palideció. Se llevó las manos al cuello como si le faltara aire. Intentó hablar, balbuceó, negó, pero el audio seguía. Siguieron los mensajes del hombre del coche gris, el mío amor repetido tantas veces que la palabra se volvió suciedad en el aire. Mauricio cambió de color. El mundo se le cayó delante de todos. Me miró como pidiendo perdón, como pidiéndose perdón a sí mismo. Yo sentí el dolor profundo de una madre, ese que mezcla amor y decepción, orgullo y cansancio. No dije nada, dejé que la verdad hablara sola. Isabela se derrumbó sobre la silla, pero nadie se acercó a ayudarla. Esa soledad repentina fue su primera consecuencia real. Intentó gritar que era un montaje, una manipulación, una broma, pero entonces, como un golpe del destino, el teléfono vibró en su bolsillo. El nombre del hombre del auto gris apareció en la pantalla, y la voz que salió del parlante, por la conexión automática, terminó de hundirla. Ya falta poco. Cuando la casa esté a tu nombre, nos vamos juntos. Un silencio helado cubrió la sala. Todos entendieron, todos vieron, todos supieron. Mauricio se llevó las manos a la cara. Valeria respiró hondo, como si soltara un peso enorme. Y yo sentí que la tormenta finalmente había revelado su centro, pero aún faltaba el giro que pondría todo en su sitio. Porque entre los papeles que Isabela creía ocultos, había uno más, el único capaz de destruir hasta el último rincón de su plan. Y ese documento todavía no había salido a la luz. En medio de aquel silencio espeso, respiré hondo, como si por fin pudiera llenar mis pulmones, después de años encorvada por el miedo. Tomé el último documento que guardábamos en secreto, ese que Isabela jamás imaginó que yo tendría. Un informe firmado por un médico independiente, detallado, claro, irrefutable, que certificaba que yo estaba completamente lúcida, capaz, estable, dueña de mis facultades y de mi vida. La sala entera se inclinó hacia mí sin darse cuenta. Levanté el papel y lo dejé caer sobre la mesa. El sonido fue leve, casi suave, pero en el rostro de Isabela resonó como un portazo. Mis capacidades no se discuten. Mi casa no está en disputa. Mi vida no está en venta. Lo dije sin elevar la voz, y aún así sentí cómo la verdad recorría la mesa como un rayo. Mauricio alzó la cabeza. Sus ojos, rojos y temblorosos, buscaban un punto donde sostenerse. Yo sabía que no era fácil enfrentarse al derrumbe de lo que uno creyó amar, pero la verdad no espera a los preparados, la verdad simplemente llega. Isabela intentó levantarse, pero una oleada de miradas la detuvo. No eran miradas de odio, eran miradas de decepción profunda, de esas que perforan más que cualquier grito. Su máscara ya no servía, cada gesto que hacía la hundía más. Los invitados se movían inquietos, como si la sala entera hubiera envejecido de golpe, y aún así, yo sabía que faltaba una última pieza para cerrar aquel infierno que había sido mi vida junto a ella. Le pedí a Valeria que abriera la segunda carpeta, la que contenía el testamento modificado y el fideicomiso. Ella lo hizo sin un temblor. Los ojos de Isabela siguieron cada movimiento buscando una fuga, pero no había ninguna. Las palabras cayeron como una sentencia inevitable. Mi casa ya no podía ser heredada por nadie que no estuviera en mi voluntad expresa, y yo había elegido protegerla para siempre. Mauricio se cubrió el rostro con ambas manos. Aquel golpe era doble,
Descubría la traición de su esposa y al mismo tiempo la obligación de mirarse a sí mismo. Me acerqué lentamente y puse mi mano en su hombro. No dije nada. A veces, una madre enseña más con un silencio que con 1000 sermones. Su cuerpo tembló bajo mi mano y supe que algo en él se estaba rompiendo. Pero también sé que hay cosas que deben romperse para que nazca algo distinto. La sala empezó a vaciarse con murmullos tensos. Lucía suspiraba incrédula. Los vecinos comentaban por lo bajo que jamás imaginaron algo así en una familia como la nuestra. Isabela se quedó sola en una esquina, respirando con dificultad, aferrada a su bolso como si pudiera protegerla de la evidencia que la rodeaba. Yo no sentí triunfo. Sentí un cansancio antiguo, profundo, como si todo el peso de los últimos años se hubiera acumulado detrás de mis costillas. De pronto, Mauricio habló. Su voz sonó desgarrada, pero firme. Yo ya no puedo vivir contigo. No puedo compartir una vida sostenida por mentiras. Y entonces, el suelo terminó de hundirse bajo los pies de Isabela. Ella abrió la boca como si quisiera suplicar, pero no salió ningún sonido. Lo único que logró fueron lágrimas que resbalaban lentas, pesadas, inevitables. Nadie acudió a consolarla. La miré una última vez, no con odio, con una tristeza serena que nace del conocimiento. Comprendí que nunca fue feliz, que jamás supo amar sin destruir, que solo imitaba afectos para obtener lo que necesitaba. Pero entender no significa justificar. Entender no borra el daño. Entender no obliga a quedarse. Dejamos la reunión con un silencio respetuoso. Valeria caminaba a mi lado como un escudo. Mauricio seguía detrás, pero yo sentía en cada paso su vergüenza, su dolor, su arrepentimiento. El sol comenzaba a caer, y la luz de la tarde teñía la calle de un dorado melancólico. La vida seguía, aunque yo apenas estaba aprendiendo nuevamente a ocupar mi propio cuerpo. Esa noche, en casa, me senté frente a la ventana. La casa respiraba distinto, más ligera, como si hubiera expulsado a una sombra que se había aferrado demasiado fuerte. Valeria calentó café y nos sentamos juntas, sin hablar durante varios minutos. Ella me tomó la mano y la apretó suavemente. Este es el comienzo, mamá. Y yo asentí. A la mañana siguiente llegó Mauricio. No con excusas, no con explicaciones que ya no tenían sentido. Llegó con una sinceridad que dolía más que cualquier disculpa. Dijo que quería reparar lo que había permitido, que necesitaba tiempo para entender cómo cayó tan fácilmente en la manipulación de alguien que no respetaba su vida ni su historia. Lo escuché sin interrumpirlo. Ser madre no es encubrir. Ser madre también es sostener el espejo cuando un hijo debe verse tal cual es. Le dije que estaría ahí, pero que también tendría que ganarse nuevamente mi confianza. Él aceptó sin discutir, como si aquella fuera la primera decisión verdaderamente madura de su vida. El tiempo se encargará del resto, pensé. Las heridas sanan cuando se miran de frente. Pasaron los días. La casa volvió a llenarse de sonidos normales. El ruido suave de la cafetera, el canto de los pájaros a la mañana, las visitas de Valeria, las risas de mis nietos cuando venían a jugar. Cada pequeño gesto reconstruía algo dentro de mí. No quería quedarme atrapada en la amargura. Yo había elegido continuar. Una tarde, mientras regaba mis bugambilias, pensé en todo lo ocurrido. Pensé en la mujer que entró en mi casa fingiendo cariño. Pensé en cómo casi pierdo mi voz, mi historia, mi dignidad, y pensé en cómo me la devolví a mí misma, sin esperar que nadie viniera a rescatarme. Ese fue el verdadero triunfo, el que no aparece en documentos ni en grabaciones. Sané, no de golpe, no en un día, pero sané. Y descubrí que incluso a mi edad todavía puedo reconstruirme, todavía puedo empezar de nuevo, todavía puedo levantarme sin agachar la cabeza ante nadie. Esta es mi historia. Una historia de traición, sí, pero también de fortaleza, de justicia y de vuelta a mí misma. Si estás escuchando esto y has vivido algo parecido, quiero decirte algo desde el corazón. Tu dignidad no se negocia, tu voz importa, tu vida te pertenece. Y nadie tiene derecho a desplazarte de tu propio lugar en el mundo. Cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Comparte esta historia si tocó tu corazón. Y si quieres seguir acompañándome en relatos de la vida real, suscríbete.
Aquí seguiré contando verdades que muchas callan, para que ninguna mujer vuelva a sentirse invisible jamás.